Por la gracia de Dios, volvemos a compartir juntos este año en este lugar la palabra de Dios. Estuvimos compartiendo el año pasado, no sé si alguno se acuerda de qué estuvimos compartiendo, o ya no olvidamos. Nosotros, como decía ya el hermano Amancio, somos muy olvidadizos, rápido nos olvidamos. Si no actuamos, rápido nos vamos olvidando. ¿Alguien se acuerda algo del año pasado, el tema que habíamos tocado? A ver, están hablando ahí, pero no escucho tan bien ya. Denis, ¿qué dijiste? Llevar el evangelio a las personas. ¿Alguien dijo algo por ahí también? Bueno, sí, hermano. Sí. Qué bueno. Qué gusto que se acuerden, porque es importante realmente acordarnos. Y nosotros hemos compartido esa experiencia el año pasado, no para ponernos como ejemplo, no porque nos creemos los mejores, sino que para que más personas puedan hacer lo mismo, porque más de uno, estoy seguro que desea que haya conversión, que haya nuevas personas, que vengan al conocimiento de la verdad sus amigos, pero muchas veces no sabemos cómo empezar. Aquí veo lo mismo. El primero, en la parte espiritual, es evangelizar. Otro, crecer espiritualmente, ganar la familia. O sea, siempre está ese deseo. Pero es importante también hacer un plan de cómo voy a lograr. Porque en una empresa, bueno, que tenemos objetivos, ponemos, ¿verdad? Todos, la mayoría de los que trabajan y los que están en el colegio, se le pone así objetivos. ¿Qué queremos lograr? Y después se pone cómo vamos a lograr eso, porque sin plan podemos decir quiero formar una empresa, pero ¿cómo voy a formar una empresa? Quiero trabajar en X empresa, pero necesito estudiar algo, entonces tengo que empezar a estudiar, ver cómo voy a sustentar ese estudio hasta recibirme para luego empezar a trabajar en la área que me gusta, ¿verdad? Siempre tiene que haber un plan. Y sí, estuvimos hablando de eso. Voy a citar algunos versículos que habíamos leído, ya nos queda muy poco tiempo, pero dice uno de los versículos que encontramos en Hechos, dice: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Fue uno de los versículos que leímos, ¿verdad? Otro que dice, está en 1 Corintios, Pablo dice: estamos obligados por Dios. Pablo decía: estoy obligado por Dios a evangelizar, a predicar la palabra. Me fue puesta necesidad, dice. Y si hago, dice, no es solo porque yo quiero, sino que estoy obligado por Dios a hacerlo, dice. Todos nosotros lo mismo, estamos por Dios obligados a predicar. Y después vimos también en Lucas, ¿verdad?, que si no hacemos, ¿verdad?, siempre tiene una consecuencia. Y dice: conocer la voluntad de Dios y no obedecer, tiene que ser azotado, dice. Será azotado, dice aquellas personas. Entonces es importante, jóvenes, hermanos, llevar a cabo esto, buscar la forma y pedir la guía de los adultos también. Miremos, busquemos la senda antigua, decían los adultos, ¿verdad? Mirar cómo ellos hacían antes, preguntar cómo se convertían tantas personas, nuestros padres. Y ahí vamos a ir mirando cómo se hacía, cuál es el camino a tomar, a retomar, diría yo. Entonces, qué importante. Ahora yo la pregunta que hago es, al salir de aquí, por la gracia de Dios, en Ñemby, muchos hermanos tuvieron el deseo nuevamente en su corazón de ir y montar una trinchera, yo digo, porque espiritualmente, como dice ahí, es una guerra espiritual. Y abrimos nuevamente la casa y por la gracia y misericordia de Dios subió una de la dama que conoció el Evangelio, que el año pasado no existía.
hoy sí está aquí con nosotros. Y muchas otras, 3 estuvieron en el campamento, 3 jóvenes, 4 jóvenes están en el campamento, que no estuvieron el año pasado, pero fueron alcanzados con el Evangelio. Pero a nivel general hay más parejas, adultos, 2 parejas también hay más personas, un poco más de 10% de la congregación creció a través de la obra personal del Evangelio, de las reuniones caseras, y creció nuevamente la iglesia. Y ese es lo que todos queremos. Todos deseamos que nuestra congregación, donde nosotros estamos yendo, a la iglesia a la cual pertenecemos, crezca, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué hicimos con esa palabra que hemos escuchado? ¿Hicimos algo o pasó un año, 12 meses en que estuviste pensando qué voy a hacer y te encontraste otra vez en el campamento sin hacer nada nuevamente? Y yo quiero este año preguntar un poco desde la vista de los jóvenes, juvenil, ¿cómo ven ustedes la iglesia a la cual perteneces, a la cual asistís? ¿Has crecido? Yo hoy vine con más preguntas que respuestas. Vine para preguntar y quiero saber cómo ustedes ven. Y para saber desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo ven? ¿Estás creciendo? Y hay de muchas congregaciones estamos aquí. Muchos de los que estuvieron el año pasado hoy ya no están. Y no sé, quiero preguntar un poco aquí al hermano del barrio Pilar. ¿Cómo creció Barrio Pilar este año que pasó? ¿Verdad? Sí. A ver, ¿algún hermano de Hernandaria creció lo ideal que se requiere para que pueda de aquí a 10 años duplicar la cantidad de hermanos que están? Un 10%. Un 10%, 5% ya es aceptable. Pero si se mantiene el grupo, quiere decir que está retrocediendo, porque el grupo va con los años, va envejeciendo y van a ir saliendo, va a ir a haber personas cada día más que van a ir dejando la posibilidad de salir, va a empezar a salir los años, las edades a manifestarse también y van a tener que dejar. Entonces, ¿alguien de Hernandaria creció en Hernandaria? A ver, Jonathan es de Hernandaria. Sí, hace poco tuvimos un bautismo, se bautizaron 5 hermanos, de los cuales una joven está aquí ya con nosotros, Gloria, su apellido es Ortigosa, ¿sí? Y de hecho nos fuimos muy comprometidos con su mensaje de evangelizar principalmente a los compañeros de la facultad, del colegio, y atraer así a los jóvenes también a la generación. Como tal, no pudimos atraer a muchos jóvenes, pero sí. Empezaron, dieron el primer paso. ¿Cómo, Gloria es su nombre? Gloria, ¿cómo conociste el Evangelio? ¿Alguien te invitó? ¿Alguien te predicó? En el colegio. La insistencia. Tal vez hasta no se le predica, pero al invitarle es tipo decirle tu lugar es allá, ¿verdad? Y va y el resto, la obra es de Dios. Qué importante ese primer paso. Y mira, un joven más, ¿verdad? Entre nosotros que viene por primera vez entonces al campamento, ¿verdad? De jóvenes. A ver, de otro lugar, no sé, otra congregación, Villarrica también supe que estaban predicando mucho, ¿verdad? Así es que, no sé si Filamón podés contar un poco algo de Villarrica. De 10%. Bueno, ¿cuántos miembros son en Villarrica? 30.
3 necesitamos para que sea un 10%. 4 se convirtió. Sí, un 12% y un poco más. Y no sé si Amancio puede decir un poco, ¿hay algún crecimiento, no, hermana, en Vallapuá? Menor al 5. Sí, algo. ¿Y kilómetro 17? Están sacando. Sí. Otro lugar que tenemos aquí, a ver quién es de Isla Vega. Escuché también que están evangelizando. Y en el campamento de adultos hay hermanos nuevos. Y no sé si alguien es de Isla... Por ahí está. ¿Alguna noticia? ¿Cuánto por ciento? ¿Cuántos miembros son allí? 30. Sí. Entonces, qué importante, hermano, que haya ese crecimiento y que nosotros como jóvenes, la palabra de Dios dice, ninguno te tenga en poco por ser joven, ¿verdad? Nosotros podemos hacer algo. En la palabra de Dios siempre vemos el ejemplo que Dios siempre usó jóvenes que pareciera ser que no prometían gran cosa, pero Dios hizo de él grandes cosas. Entonces, es importante, hermano, salir a la obra personal, estar pendiente, estar trabajando, hacer las reuniones caseras, hermano, porque nosotros somos 130 más o menos miembros, tiene la congregación de Ñemby. Y hay un poco más cada año, por la gracia de Dios, vamos ya 4º año, que va creciendo la iglesia, pero en su principal, la mayor parte de convertidos, porque hay más convertidos, pero que fueron así en predicaciones más personales, ¿verdad? Pero sin embargo, el mayor crecimiento se tuvo en las reuniones caseras, mayor resultado. Y nosotros en todo trabajo buscamos resultados. Supe también que General Artigas abrió las reuniones caseras y me estaba comentando que tuvo 2 nuevos convertidos, quedó de ahí, ¿verdad? Y qué importante también el orar uno por otros. Pablo mismo pedía, oren por mí, dice, para que siga predicando como tengo que hacerlo, dice. Y porque es importante analizar, hermano, y hay tristemente en algunas congregaciones no están creciendo. Y necesitamos, hermano, necesitamos predicar la palabra de Dios. Porque si no, si nosotros miramos poquitito, puede ser que esté pasando lo que dice en Apocalipsis capítulo 2. Podemos leer rápidamente. Apocalipsis capítulo 2. ...4 al 5... Jonathan, aquí Matías Luque, si nos puede leer. Apocalipsis 2, el 4 y el 5 nomás. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Gracias. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete. Haz las primeras obras que hacías antes. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, dice. Primero dice, recuerda. Qué importante, hermano, recordar cómo fue. Primeramente, ¿qué es el primer amor? Tal vez muchos de los que son nuevos no saben todavía qué es. El primer amor es aquella persona que se convierte recién, y yo suelo mirar, observar mucho eso. En Luque hay varias personas, adolescentes también, que se convirtieron, familias de personas que conocieron el Evangelio y a quienes le llevaron, y más personas se convirtieron a través de ellos. ¿Y qué pasó?
En su primer amor, ellos le invitan a su amigo, a su compañero de trabajo, a su mamá, a su tío, a todo. Hasta el punto de que nosotros tenemos una minibús con que llevamos a las reuniones a las personas. Y quedó chico este año, por la gracia de Dios, porque estas nuevas personas invitan a tanta gente que nos quedó pequeño ese minibús y tenemos que ir en 2 vehículos ahora desde Luque a Ñemby. Y ese es el fervor que vos le ves predicando la palabra, leyendo la palabra. Cuando conversás con él, habla de la palabra de Dios, porque está en su primer amor. Ese es el primer amor, ese primer fervor que uno tiene. Y eso es lo que Dios nos dice acá, recuerda, dice. Puede ser que nosotros nos estemos encontrando en esto. Y no termina ahí, sino que dice, recuerda cómo fue tu primer amor. ¿Cómo eras cuando te convertiste recién? Y ¿se acuerdan ustedes cómo fue cuando se convirtieron, cuando entendieron el Evangelio? Algunos sí, ya desde pequeño conocieron, pero en algún momento entregaron su vida a Cristo. En algún momento se sintieron quebrantados por la palabra de Dios, que si muero en esta condición voy al infierno. Eso es lo que todos entendimos y luego tomamos la decisión de entregar nuestra vida. El Espíritu Santo nos quebrantó. No sé, allá detrás de Jonathan, parece que se llama el de San Antonio, detrás estaba un muchacho de remera blanca. No sé si recordás cuándo fue tu primer amor, cuándo te convertiste recién. ¿Cómo fue? ¿Qué era lo que hacías, por ejemplo? Un gozo. Primero un gozo, ¿estamos de acuerdo? La mayoría, vamos a decir sí, un gozo. ¿Qué más? No sé si Filimón, tenés algo, ¿qué más aparte del gozo te dio cuando entregaste tu vida a Cristo? Porque la palabra dice, recuerda, vamos a recordar. Sí, tenés el deseo. Yo veo que los nuevos, los primeros se preocupan y te pido oración, vamos a orar por mi mamá. ¿Cuándo vamos a hacer una predicación para traerle a mi mamá? Quiero pedir oración, se va en la reunión y pide oración por su mamá, por su papá, por su hermano. Se preocupan. Y de repente nosotros los que somos un poco más ya hace tiempo que estamos, tipo que ya no pedimos más eso. Tipo que se nos pasó un poco más ese interés. Pero los nuevos no. Después, algo más que le pasó. Yo veo que queremos leer la palabra de Dios. Los que se convierten, los que tuvieron ese encuentro real, quieren leer la palabra de Dios. Leen mucho la palabra de Dios. Ese otro paso, ¿verdad? Otro. Que queremos predicar, nos preocupamos por los amigos, hermanos. Y queremos compartirlo con los hermanos, queremos estar, ¿sí? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro se convirtió con nosotros en casa en las reuniones caseras. Y yo me quedé sorprendido, yo estaba presidiendo, invitando para que quien quería aceptar a Cristo, ¿no? Y me quedé sorprendido cuando Alejandro se levantó. Yo pensé que ya era cristiano, pero bueno, ese día él tomó la decisión y entregó su vida a Cristo, ¿no? Y bueno, hoy veo que está viniendo en los campamentos, está siempre deseoso de trabajar. Y veo que hay nuevos jóvenes que están tomando ya ministerios también, compromiso con la iglesia. Entonces, nosotros estamos todos de acuerdo que tiene que haber en el nuevo convertido un gozo, querer leer la palabra de Dios, querer compartir y preocuparse por los que no son creyentes. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora la pregunta es, si hay en medio de nosotros personas que no han experimentado eso, tiene que arrodillarse y clamar a Dios para tener un encuentro real y esa experiencia, porque cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, el Espíritu de Dios, no puede ser todo igual, parece otra vez. No, tiene que haber un cambio. Porque también ¿por qué les digo eso? Porque me tocó ver, por la misericordia de Dios,
estaba sentado en la mayoría de los casos, vi a tantas personas aceptar a Cristo como Señor y Salvador y caminar y cambiar su vida. Y esta señorita, este muchacho y varios otros cambiaron su vida. Ver deseoso de la palabra de Dios, de estar con los hermanos, de quedarse sorprendido. Pero también vi, hermanos, personas que aceptaron a Cristo, pero no hubo un cambio en ellos. Les tiró más nomás a través del mundo y ahí en el mundo otra vez no tuvo un encuentro real. Pero entonces nosotros también tenemos que pensar, ¿has tenido esta experiencia? ¿Este encuentro real con Cristo? ¿En algún momento deseaste? Porque esto es para convertido, el que dejó su primer amor. Y por eso nos dice, recordemos. Entonces, ese tiempo. Pero yo le pregunto, ¿cómo se abandona esto? ¿Cómo se va perdiendo eso? ¿Por qué no somos como los nuevos convertidos que pide oración por su mamá, por su papá, sus compañeros, por el que lee la Biblia, capítulo y capítulo? A mí me sorprende un vecino mío que estuvo en el de los adultos, lee la Biblia ya 2, 3 veces y ya está leyendo toda la Biblia otra vez. Se hace de tiempo y a la pinta dije, David parece que lee más que yo, dije otra vez. Y lee muchísimo la Biblia. Y está en su primer amor. Y devora la Biblia. Y te viene, ¿y su tema de qué es? De algo de la Biblia que leyó. Ay, ya mío, dijo tal cosa, Moisés, Peiso, Ayapó. Y de eso te hablo. Y nosotros sí que muchas veces nos encontramos, hablamos de fútbol, del trabajo, pero no en las cosas espirituales. Y bueno, yo le pregunto, jóvenes, ¿cómo uno va perdiendo eso hasta el punto que, como dicen los brasileños, tanto faz? O sea, da igual, ¿verdad? Tobías, ¿cómo podemos ir perdiendo? Brian, ¿cómo vamos perdiendo eso? ¿Cómo es que llegamos al punto de que dejamos de leer la palabra de Dios? No oramos solo cuando necesitamos. No nos quebranta tanto los inconversos. ¿Cómo llegamos a ese punto? Dejando de leer la Biblia es uno. Dejando de asistir, cuando yo dejo de irme en la reunión de oración o en la reunión de evangelización, yo tomo otra cosa que hacer en esa hora. Yo puedo poner Netflix, puedo poner a verme mi teléfono, puedo ver partidos, puedo salir con mis socios, puedo salir a comer pizza también con los hermanos mismos, así con otros jóvenes, hacer otra cosa de lo que tendría que yo hacer. O sea, que es mi lugar, predicar, invitar a alguien para llevar ahí. Y eso es dejar de leer, dejar de orar, dejar de tomar compromisos y empezar a tomar otros compromisos que nos alejan del Señor. Y la palabra de Dios nos dice, recuerda, después dice, arrepiéntete, regresa, dice. El arrepentimiento, ¿cómo es, jóvenes? Si nosotros nos analizamos y de repente encontramos, realmente dejé de leer como antes leía, dejé de orar como antes oraba, dejé de creer como antes creía, porque mis hijos, yo veo a los niños que ellos creen, cuando vos les decís, vamos a orar por el hermano Julano, ellos oran de corazón, porque ellos creen. Nosotros muchas veces ahí en el fondo queremos dudar otra vez. Parece ser imposible lo que estamos pidiendo, pero los niños creen. Ahora, primero la palabra de Dios dice, arrepiéntete. Si nos encontramos en esa situación, hemos dejado, ya no somos como antes, tenemos que arrepentirnos, dice. Y arrepentimiento es un cambio de mente, cambio de actitud. Si yo estoy dejando eso, agarrar otra vez, porque la palabra de Dios dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido y han vuelto a Dios. Con la forma de vivir tenemos que demostrar. Porque si no, dice, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Voy a venir, voy a sacar tu candelero, dice. ¿Qué es un candelero? ¿Ustedes saben lo que es un candelero? ¿Alguien sabe? ¿Y la Vega?
Una lámpara, voy a sacar. ¿Para qué sirve una lámpara? Vamos a en la reunión de la noche, vamos a apagar todito, todas las luces. O de repente en nuestra casa se va la luz, ¿verdad? Y rápido ahí nos buscamos por la pared, atendemos para no chocar por alguna puerta o alguna pared y buscamos una linterna para alumbrar nuevamente, para poder ver el camino. O si no, podemos chocar, podemos caer, podemos golpearnos. Eso puede pasarnos. Y dice, quitaré tu candelero. Y un candelero, sí, esta es la función de esta lámpara aquí, de estos focos, es alumbrar para que todos podamos ver dónde sentarnos, el pasaje a leer, nos muestra, ¿verdad? Y si sacamos su función aquí, ¿qué va a pasar? No vamos a poder ver, totalmente oscuro, vamos a chocar todo para salir de acá, totalmente desordenado se va a hacer. Y así mismo es una iglesia. Si tu localidad está perdiendo ese primer amor, es normal que no haya convertido. Es normal, porque no está alumbrando, no está cumpliendo más su función. Porque la primera función de la iglesia es ganar almas para Cristo y funcionar como un cuerpo. Llegó nuestra hora, pero vamos a ir mirando más adelante, ¿verdad? Y tengo muchas cosas que hacer. Y la primera pregunta quiero dejarle a ustedes, si estamos de acuerdo, sí, puede ser que nos encontremos en esa situación. Y sí, puede ser que sea el problema de la localidad, en la localidad donde estoy. Pero ¿qué puedo hacer yo? Yo como joven. Tal vez podamos decir, sí, pero yo soy joven, yo no soy el pastor, yo no soy el predicador. Pero ¿yo qué puedo hacer? Porque nosotros si nos ponemos a mirar la palabra de Dios, Nehemías, ¿qué función tenía con el rey? Copero. Pero Nehemías, ¿qué hizo para el Señor? Con su pueblo. Reconstruyó la muralla. ¿Un copero tiene que ver con la muralla? No tiene que ver nada. Pero un copero preocupado por la situación, por su pueblo, sí hizo eso. Y reconstruyó la muralla a través de un copero. Tal vez sea panadero, tal vez sea administrador, contador, vendedora. Pero Dios puede usar para volver a reconstruir ese camino que en algún momento nosotros perdimos. Que el Señor bendiga su palabra y mañana vamos a continuar Dios mediante. Buenos días a todos nuevamente. Ese coro que cantamos, qué lindo coro, ¿verdad? A mí me parece ser que me alza ahí en el techo y después me bajo otra vez. Toco otra vez piso. Y a ver, ¿se acuerdan de lo que hablamos ayer? Ya no se acuerdan más. Matías, ¿te acordás de qué más o menos estábamos hablando? Del primer amor. Y estábamos escuchando, ¿verdad?, de algunos jóvenes que están en su primer amor, que este año conocieron al Señor, o sea, el año pasado, ¿verdad?, el 2024. Y vemos su experiencia y me ha tocado ver, siempre digo que por la gracia de Dios, no sé por qué el Señor me puso ahí en muchas reuniones donde las personas han aceptado a Cristo, han entregado. Yo estuve ahí sentado y he visto personas cambiar su vida, personas ser transformadas, personas sentir el amor de Dios, personas escuchar diferentes testimonios de cómo llegaron a los pies del Señor y solamente realmente es con el poder de Dios. Y así vemos. Y podemos ver su primer amor, cómo quieren devorar la Biblia, cómo quieren orar, cómo se preocupan por los demás. Vemos el gozo que tienen, la paz. Es un tesoro para ellos. Ellos quieren compartir con los hermanos. Una vez con David es testigo de eso. Con un grupo estuvimos, que eran todos nuevos hermanos, estuvimos 4 horas de reunión. 4 horas de reunión tuvimos. Y algo que aquí de repente con la mayoría que somos ya llevamos tiempo en el camino del Señor, no ocurriría eso. Estas reuniones luego ya nos cansan muchas veces.
Pero estuvimos 4 horas y ellos mismos otra vez dijeron, qué rápido que pasó. Eso yo viví en carne propia. Y normalmente, ahí Mayra y Matías eso van a contar, solemos empezar a las 8 la reunión en casa y suele terminar a las 10, 2 horas de seguido ahí hablando. Y parece ser que no es mucho, nadie se queja, siempre hablan, no le veo a mucha gente bostezando, ¿verdad? Y porque están en su primer amor. Es algo llamativo, siempre miro esos detalles. Pero por eso digo, y el versículo que leímos ayer, y eso cada día más me llama la atención y me retumba en mi mente, has dejado el primer amor. Yo le digo a David, ¿por qué para mí que nosotros hemos dejado el primer amor? Dije, porque ¿cómo puede ser que los nuevos le pedí que traigan, vamos a hacer predicación el próximo jueves y te traen 5 o 6 inconversos? Quiere hacer lo mismo en el local y no sucede nada con los antiguos. Pero el primer amor motiva, parece, y quiere y desea. Y eso dice en la palabra de Dios. El que está en su primer amor quiere predicar, se preocupa. Y de ahí yo llego a la conclusión, hermanos, que hemos dejado el primer amor y tenemos que arrepentirnos, recordar cómo fuimos los primeros tiempos y volver. Mirar a los nuevos mismos. Y volver al primer amor, volver a hacer las obras que hacíamos en los primeros tiempos. Que me gustaría ver que alcen la mano los que están convencidos de que realmente dejamos el primer amor, mirando a los nuevos creyentes. ¿Quiénes están convencidos y quiénes creen que no tanto? Que alcen la mano los que creen que hemos dejado el primer amor, no somos igual como cuando comenzamos recién. 3, 4, 5, 6, 7. Bastante. Y podemos ir mirando un poco más lo que dice en la palabra de Dios y ver. Pero nosotros no estamos aquí para acusarnos, no estamos aquí para ponernos de ejemplo, repito siempre eso, sino que para ver qué podemos hacer. Porque dice la palabra de Dios, dice que nos sirve como un espejo. Y voy a poner como ejemplo a las chicas, porque son más detallistas. De repente una chica que se va, una dama, que se va, se pone frente al espejo y ve que de repente su rímel, creo que se llama, va así, o su labial, ¿qué hace? Rápido se pone, ¿verdad? Porque no puede ir así a desayunar o estar así, arregla, ¿verdad? Y bueno, la palabra de Dios en Santiago dice eso. Podemos leer Santiago, un joven pueden buscar Santiago 1, capítulo 23 al 25. ¿Alguien puede leer Santiago 1? Desde el 22 ya pueden leer al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Eso. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, en la libertad, y persevera en ella, no siendo yo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Sí, es la parte que dice, sería como ver tu cara en un espejo, dice en la versión actual. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eras. Y bueno, la cosa no es eso, mirar la problemática y no hacer nada, ¿verdad? Salir así nomás. No, es buscar, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Y nosotros miramos siempre con el hermano David cuando predicamos y necesitamos, hermanos, personas que nos den alguna mano. Yo siempre le digo a David, ayer llegué en casa durmiendo, le digo, porque de repente hacemos la predicación en casa, terminas tarde,
Al día siguiente ya, yo soy una persona que normalmente se despertaba, ¿verdad? Las 5, las 6 a más tardar, porque así nos acostumbraron mis padres. Pero últimamente parece ser que guapo eres la caneo también y ya me despierto un poco más tarde, eso a las 7, eso no me pasaba antes. Cuarajido se llama, pues, pero termina tarde las reuniones, porque llevamos tiempo hablando con personas que están en su primer amor. Y solemos hacer los jueves en casa, termina tarde, los viernes hacemos en la casa de David y termina tarde otra vez y de ahí yo tengo que hacer un viaje para ir al Luque otra vez y suelo llegar así cansado, ya parece ahí ese que necesito descansar un poco. Y en esos días estuve leyendo ahí en Éxodo, suelo tener, ahí habrá una aplicación para los que no tienen, seguro que la mayoría saben, que audio Biblia, donde vos podés poner, te vas a conectar por tu radio, así cuando hacen viajes largos, yo hago mucho, entonces pongo ahí y escucho así y de repente da gusto, se entiende, podés rescatar algunas cosas de ahí interesantes. Y escuché Éxodo, estaba escuchando, donde viene el suegro de Moisés y le dice, che, esto si vos continuás así, no vas a aguantar, ven a gente que te pueda ayudar, le dice. Y ahí nomás me llevó al caso, bueno, necesitamos. Y bueno, y solemos hablar con David, ¿a quién podemos? Porque hoy en día hay, gracias a Dios, hay convertidos. Cuando se predica hay convertidos. Y hay en San José una pareja, hay en Coronel Oviedo otra pareja que escuchó en San Patricio. Ambos escucharon en San Patricio y se convirtieron, pero viven en Coronel Oviedo, otro vive en San José. En Ñemby pasa lo mismo, algunos son de Luque, otros son de Ñemby, otros son de San Antonio. Y cuando se convierte, automáticamente lo que se tiene que hacer es alimentarle la palabra como cualquier bebé, porque es una criatura lo espiritualmente. Y yo no puedo dejarle a Franco a solas ya, porque ya nació, ¿verdad? Sino que tengo que alimentarle, cuidarle, hasta que vaya creciendo y ya pueda manejarse solo, ¿verdad? Así es. Y la vida espiritual es lo mismo, lo mismo. Yo no puedo dejarla a una persona porque dio su profesión de fe y dejarla ahí, sino que se le tiene que alimentar, se le tiene que discipular. Y ¿verdad? Por la gracia y misericordia de Dios otra vez. Y cuesta un poco discipular a todo. Entonces empezamos, hermanos, David mismo empezó a delegar un poco, ¿verdad? Pero no se encuentra así nomás personas, hermanos. Somos 125, casi 130 aproximadamente. Y de ese 130 no se encuentra fácilmente quien esté dispuesto a hacer, hermano. Porque, como dice, trabajo, estudio, tengo compromiso, tengo que visitar a los parientes. Siempre actividades tenemos. Y bueno, y yo siempre digo, eso no está mal. No está mal en la Biblia trabajar y estudiar, pero lo que está mal, y nos da en San Lucas 12, el rico insensato, ¿qué es? Ocupar con trabajo, con tus ocupaciones y dejar la parte de Dios aparte, ser pobre espiritualmente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que llevar eso en cuenta también. Yo no puedo usar todo, está bien trabajar, pero cierto día yo tengo que dejar eso. Y entonces vemos, y pues nos ponemos a pensar y vemos, hermano, la primera necesidad es volver al primer amor, volver a llenarnos de la palabra de Dios. Hay una necesidad, hermano, y estamos muy necesitados de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos leyendo constantemente, empezamos a dejar de creer, de alejarnos, dejar de amar. ¿Y por qué? Porque la fe, ¿cómo llega al cristiano? ¿Cómo? No entiendo, Matías. Por el oír. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Cuando yo leo, estoy escuchando lo que el Señor me dice, me va amonestando, ¿verdad? Y empezamos a ver lo que está mal. Yo no estoy demasiado ocupándome en esto. Yo realmente necesito
ayudar un poco, necesito predicar. Yo digo, realmente no le invito a nadie en la reunión, tengo que empezar a invitar un poco a mis amistades. Yo realmente nunca le prediqué a ninguno de mis amigos, tengo que empezar un poco. Yo no estoy cuidando mi testimonio, tengo que empezar a cuidar un poco mi testimonio, si no nadie se va a convertir y después voy a tener que rendir cuenta. Todo eso empezamos a notar cuando empezamos a leer, porque nos sirve de espejo. Y después cuando empezamos a leer, también nace el deseo de hacer algo. Tengo que hacer algo, estoy muy ocioso. No tengo fruto para presentar al Señor. Como dice un himno, he de irme sin ningún fruto que presentar a mi Señor, dice. Porque la palabra de Dios dice en 1 Pedro 1:8, vamos a leer ese, 1 Pedro 1:8. El que encuentra primero ya puede leer, así terminamos ahora, o si no, vamos a pasar un poco más. Sí, así mismo. No, anoté entonces 2 Pedro 1:8. Sí. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, como dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, no les va a dejar estar ociosos ni sin fruto. Si estamos ociosos, si no abunda esto en nosotros, ¿qué va a hacer? Lo contrario, vamos a estar ociosos y sin ningún fruto. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Estamos teniendo fruto o estamos ociosos y sin fruto? Y la consecuencia directa, estamos dejando la palabra de Dios, hermano. Y necesitamos volver, necesitamos hacer algo por el Señor. Necesitamos llenarnos. La palabra de Dios dice, bienaventurado aquel que lee, que oye, que las guardan estas cosas, dice. Bienaventurado, feliz, dichoso, qué privilegiado aquel que está leyendo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo hoy quiero hablarle de esto, de volver a la lectura, no cualquier lectura, sino la lectura de la palabra de Dios, la que edifica, la que alimenta el alma, la que nos acerca más a Dios. Porque el acto de leer la palabra de Dios, vamos a reconocer, si nosotros nos humillamos delante de Dios, vamos a reconocerle al Señor que nos hemos alejado de la palabra de Dios y hemos dejado de lado y hemos descuidado y nos fuimos detrás de las pantallas, de otras actividades. Che, por eso nos sentimos fríos espiritualmente ahora. Pero sin embargo, como hijos de Dios, somos llamados ¿a qué? A leer, a meditar, a orar, a buscarle al Señor. Día y noche lo dice. Pero ayer se leyó Salmos 1 al 3, quién sabe de memoria. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, dice. Es importante eso. Acá ni uno no queremos que nos vaya mal. Y yo les voy a decir a ustedes jóvenes, ustedes están empezando recién. El primer paso, en lo poco ustedes le son fieles al Señor, sobre mucho le pondrán. Pero si ahora ustedes les descuidan, no le da importancia al Señor, no le da importancia a la palabra de Dios, ¿qué esperamos? Porque dice, y todo lo que haga será prosperado, dice. Y todo lo que haga le irá bien, dice. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Leer la palabra de Dios, así. Meditar cada vez cuando podemos. No, tenemos que disciplinarnos, procurar. Yo lo que le voy a pedir es que en sus oraciones a la noche antes de dormir y a la mañana, clamen a Dios, suplíquenle que le dé otra vez ese gozo. La palabra de Dios dice en Salmo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, dice. Salmo 51, 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ese gozo que tenía que esta dama estaba contando, ese gozo que siente, esa paz que siente. Y eso va a producir en nosotros, volviendo a la palabra de Dios, humillándome. No mostrando desinterés, porque yo estoy seguro, si yo les pregunto, ¿ustedes muestran desinterés a la palabra de Dios? No tanto me van a decir. Pero yo le voy a preguntar, de repente ahora a mí ya no tiene su mamá, la señorita tampoco ya tiene su abuela. Y yo le pregunto, si encuentra un cuaderno donde le escribió Aramí, me gustaría que cuando tengas 18 años hagas esto, no hagas esto, cuide de esto, hace esto, no hagas esto. Todo un manual le deja, por más largo que sea. ¿Se va a poner a leer o no se va a poner a leer Aramí? Leería. ¿Por qué creen que leería ella eso? Porque le ama a su mamá. Pero si de repente, vamos a poner lo contrario, ve, encuentre, o lee así y deja, ¿qué muestra con su actitud? Que le ama a su mamá. Bueno, ¿y acaso nosotros no estamos haciendo algo parecido nomás? Con nuestra actitud mostramos desinterés a Dios. Necesitamos, hermano, acercarnos. Josué 1:8, ¿qué dice? Otro libro, otro escritor, otra época, pero ¿qué dice otra vez? ¿Quieren que prospere su camino y todo le salga bien? No es muchas cosas, no es difícil lo que nos pide, sino que buscar, clamar a Dios que nos dé otra vez ese deseo. Así como el siervo brama, dice, por las aguas, así otra vez que nuestro espíritu clame por leer su palabra, que cuando no estamos leyendo, nuestro espíritu anhele, nos avise que necesito leer la palabra de Dios. A eso tenemos que pedirle a Dios, porque Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Él, si te da esa capacidad, vas a tener. Pero tenemos que humillarnos, pedirle perdón, pedirle de corazón, dámelo un poco, Señor. Porque acá todos podemos reconocer, sí, no estoy leyendo y quiero ni leer, pero no estoy ni logrando. Tenemos que humillarnos. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, porque también puede ser el pecado lo que nos está alejando, enfriando y nos está llevando hacia allá. Entonces yo oiré desde los cielos. Eso que estamos pidiendo, si nos humillamos, si realmente de corazón pedimos a Dios, Él nos va a dar esa capacidad para que tengamos realmente ese deseo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche vas a meditar para obedecer todo lo que en ella está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Saben qué? Estuve predicando en un velorio, me tocó predicar y estaba leyendo el rico y Lázaro, pero esta vez tenía mi Biblia NTV, ¿era? Y allí dice, en la versión dice, viste que dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, dice. Y en esa versión dice, los escritos de Moisés y los profetas tienen, lean, dice. Nosotros tenemos los escritos de Moisés, de los profetas, de los discípulos. ¿Qué tenemos que hacer? Leer para guardar, para obedecer. Eso necesitamos hacer, jóvenes.
Necesitamos, porque ¿cómo vamos a pedirle a una persona que vaya y haga un discipulado si él mismo necesita un discipulado? Porque aquel que va a enseñar necesita conocer y estar seguro de lo básico. Porque los nuevos creyentes están con muchísimas preguntas, y algunas preguntas difíciles. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y uno tiene que conocer básicamente la palabra de Dios para defender. Y eso es un mandamiento de Dios. Estén siempre preparados para presentar defensa, dice. Muchas veces no nos importa, no estamos preparados. Vamos a leer un poco en 1 Pedro 2, ahí nomás. Un poco más rápido porque ya pasó nuestra hora y así adelantamos un poco porque hay otro tema que quiero compartir con ustedes. 1 Pedro 2, 2 y 3, ¿quién puede leer? Mayra, ¿puedes leer? Sí. En esta versión dice, pidan a gritos. Ojalá que escuchemos mañana gritando, pidiendo al Señor, clamando al Señor que nos dé ese deseo por su palabra nuevamente. Y en la versión de Reina Valera, Tobías, ¿puedes leer? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, y es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así mismo. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque hay mucha leche espiritual que están adulteradas. En TikTok, en las redes sociales, predicadores que de repente empieza bien y termina allá, ¿verdad? Una vez estaba escuchando a uno, había sido de la Sabatista, muy buena predicación, hasta que los sábados hay que guardar, dice, para hacer salvo. Cambió totalmente. Nosotros, ¿cómo podemos saber que se equivoca? Si nosotros conocemos la leche espiritual no adulterada, que está descompuesto ese, ¿verdad? Y un bebé no va a ir a dormir antes que tome su leche. Así es que, ¿y a qué dice? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice Reina Valera. ¿Cómo entienden eso ustedes? Tobías, ¿cómo entendés si es que habéis gustado la benignidad del Señor Tobías? ¿Alguien que le ayuda a Tobías? Sí, la bondad viene de bueno. Entonces, ahora que nosotros hemos experimentado lo bueno, lo misericordioso que es Dios contigo, busquemos conocerle más para poder entender mejor y poder crecer en esta salvación, dice. Poder entender mejor la salvación que hemos tenido. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a gritos. Buscar, pedirle al Señor, que el Señor nos dé. Porque yo le pregunto de repente, si yo les digo, ustedes saben que Denis hace 3 días no está comiendo nada. Después le encuentro y le digo, saben que hace 8 días que no come nada. ¿Se van a preocupar o no se van a preocupar? Toditos. ¿En serio? Vamos a decir, ¿verdad? Porque no es normal eso, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿hace cuánto tiempo realmente no están alimentando? Han dejado de comer. Hemos dejado de comer. Un hermano una vez se le preguntó así, dice, hermano, hace 3 años y medio que dejé de comer, dice. 3 años y medio. Y bueno, pero darse cuenta. Y no seamos como aquel que mira al espejo y luego sale sin hacer nada, así otra vez, y se va y la gente se ríe todo de él. ¿Por qué? Porque no hace caso, ve y no hace caso. Bueno, hagamos caso, seamos obedientes. La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara,
¿Para qué? Nos ayuda a caminar, de repente te va a ir por el bosque, te va a ir hasta la ruta, necesitas una linterna, de repente no pisas una víbora y te muerde. Necesitas tu guía, no vas a caminar mucho tiempo. La lámpara es para mirar, la palabra de Dios nos ayuda a que podamos ver los falsos maestros que en la época de Pablo ya advertía de lobos rapaces. Imagínense ahora cuánto se ha multiplicado. Pero nosotros muchos no conocemos la palabra de Dios y hay palabras que parecen realmente, pero allá le pone algo, así como Satanás hizo siempre. Empieza con la palabra, en la tentación mismo de Jesús. ¿Con qué? Con versículos se presentó Satanás. A sus ángeles mandarán cerca de ti, dice. Y parece ser correcto, pero no conocía mal la escritura. No tentarás al Señor tu Dios, dice. Necesitamos conocer más de ellos para poder defendernos. La salvación mismo, muchos dudan de la salvación gratuita que recibimos por gracia, porque en la época de Pablo ya le agregaba: crean en el Señor Jesucristo y tienen que circuncidarse. Crean en el Señor Jesucristo y guarden la ley. Crean en el Señor Jesucristo y guarden los sábados. Crean en el Señor Jesucristo y hagan buenas obras, y por el cual vamos a ver si son mansos, van a heredar la vida eterna. ¿Quién es manso entre nosotros? Entonces, pero necesitamos conocer la palabra de Dios. Ya pasamos la hora, le pido disculpas, pero mañana vamos a continuar. Que el Señor bendiga su palabra. Buenos días nuevamente, queridos jóvenes. Damos gracias a Dios de poder amanecer con vida, con salud y poder estudiar su palabra. Y estuve atento a lo que compartía el hermano David y realmente estuvimos hablando primeramente del primer amor, que desde el que cuando comencé a mirar los nuevos convertidos, cómo actuaban, cómo se preocupaban por su gente, empecé a ver que muchos de nosotros o no ha experimentado eso o se ha enfriado, dije yo. Y mirando mi misma vida también, ¿verdad? Y me empezó a quebrantar eso. Y la oración para ustedes, ¿qué es? Yo estuve mucho tiempo enseñando a los niños. ¿Y qué es la oración? ¿Cómo le enseñamos a los niños? La oración, ¿qué es? Hablar con Dios. Pero cuando yo no quiero más hablar con el hermano Wilfrido, evito, trato de no hablar. ¿Por qué creen que usted puede ser eso? ¿Por qué yo no? Porque estoy alejado, no le aprecio tanto, puede haber un problema entre nosotros. Hay algo que no le evito. Y bueno, y la oración es hablar con Dios, y como ya decía el hermano David, yo también estaba mirando eso. Muy pocos están orando, antes nosotros éramos diferentes. Y mismo estaba mirando las mujeres, creo que en todo el campamento 3 mujeres, sin mal no conté, oraron. Y es preocupante eso es falta de amor. Y ahí lo que estaba yendo, tenemos que analizar si nos hemos dejado el primer amor. Y también dije la misma preocupación, y ya dijo el hermano David, nosotros no hablamos ni uno de lo que vamos a tener ministerio para tener en este campamento, para qué es lo que vamos a compartir. Cada uno por su lado se le dijo que iba a tener ministerio, y cada uno en oración, quebrantado, porque es un gran compromiso, buscó la guía del Señor. Y entonces vemos, ¿verdad? Primero nos estamos enfriando. Y yo le quiero preguntar también, ¿ustedes están orando por nosotros? Por lo que estamos teniendo ministerio. Es importante orar, hermano, porque así como desde que comencé, no es lo de que comencé a preparar mi tema, ir orando, ir haciendo, el enemigo busca distracciones, problemas para sacarte de tu concentración y ir otra vez en los problemas, después volver otra vez. ¿Y dónde era que me quedé, hermano? Y ya les conté la historia. En esta semana muchas cosas nos pasó, especialmente a mí, ¿verdad? Y seguramente ellos.
A la semana antes de venir mismo, algunas de las que trabajan conmigo, que son mis compañeras de trabajo, también algunas me dijeron, Luna ya me dijo que René, discúlpame, pero no voy a poder ir, me dice. No, le dije, vamos, le dije, porque el enemigo te estaba queriendo obstaculizar, brother. Tenía muchos problemas, hay muchos mensajes, mucho trabajo. Si nosotros vamos a enfocarnos en eso, no nos vamos a ir. Tenemos que dejar a un lado y luego volvemos al trabajo. El trabajo no va a terminar. Y vino, yo le pregunté, ¿te arrepentiste de venir? Le dije ayer y no, me dije, no me arrepentí. Me dice, y pensar que casi no vine, me dice. Entonces, es importante. También la otra parte que le quebrantó al hermano David, ya estuvimos hablando. ¿Será que todo lo que estamos aquí hemos tenido un encuentro real con Cristo? Y él hizo una predicación. Y lo mismo estuvimos hablando. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, dice. Y podemos estar nosotros, ir a la iglesia. ¿Eso salva? ¿Ir a la iglesia? No. Conocer los versículos de memoria, como conocen algunos, ¿salva eso? No. Conocer que Jesucristo es el Señor y Salvador, ¿salva el conocimiento de que Jesús sí es el Salvador? Jesús es el Hijo de Dios, ¿salva eso? Medio dudaron ahí. ¿Salva que una persona conozca y no le acepte, no lo reciba como el Señor y Salvador de su vida? Conocer hasta los demonios creen y tiemblan, dice, pero no le reciben, no le obedecen. Y cuando uno le recibe verdaderamente, le quiere obedecer. La obediencia, la fe genuina, lleva a la obediencia. La salvación no es por obra, la salvación es por fe, pero cuando nosotros realmente hemos experimentado esa fe, nos lleva inmediatamente, ¿qué puedo hacer? Quiero predicar. En Villarrica estuvimos compartiendo en el campamento de adultos, hay un joven que ahí Filemón me estaba contando, Omonguera y Pala y gente cuera, porque se va a predicarle a diferente. Y nosotros, hace rato que no hacemos eso, ¿verdad? Si somos sinceros, o no experimentamos, puede ser, eso es terrible, pensar que sos salvo, pero había sido no sos salvo. Y si no tenés el Espíritu Santo, si no tenés a Cristo, si no sentís esa responsabilidad, ese compromiso con el Señor, arrodillate y clamale al Señor. Arrodillate y clamale al Señor. Y, ¿por qué no? Los fariseos mismos se iban 3 veces al día en el templo a orar. Imagínate, ellos enseñaban al pueblo, pero ellos no le reconocieron al Mesías. Es más, le crucificaron. Entonces, el conocimiento nos salva, pero la fe verdadera nos tiene que llevar a querer obrar, a quebrantarnos por los demás, por nuestro prójimo, a un amor, porque primero es amor ahí, tiene que haber. Y volviendo a nuestro tema, ¿verdad? Y antes de pasar, quiero pedirle que sigan orando por nosotros, porque Satanás busca diferentes maneras, estando ya aquí, desconcentrarnos. Imagínense la noticia, no me enteré el domingo, porque si no, más quebrantamiento me iba a hacer. Me enteré ya después, el lunes a la mañana me enteré que había sido mi hermano, se accidentó mal, hasta el punto ya salió en las noticias, se murió su acompañante, él se golpeó todo mal, apenas tuvo, porque imagínate, cayó 30 metros por ahí, en el video es altísimo porque se veía árboles y arriba de eso era. En un vuelo tranquilo, hoy en día está sucediendo, ustedes escuchan, ¿verdad? Que se está cayendo aviones de repente muy de seguido, hay viento, hay turbulencias, cosas que no se entiende lo que está pasando. La venida del Señor está cerca, ustedes sepan eso. ¿Saben qué dice? Y me llamó la atención a mí, dice que las olas, de que los últimos tiempos, hablando ahí en Mateo, habla que olas descontroladas. ¿Saben que hasta hace poco eso no pasaba? Ahora, ahí en Copacabana, estando un grupo nuestro, viene una ola ahí, pasa toda la ruta, a los que estaban cerca le lleva el agua. En diferentes partes está pasando eso, ola descontrolada. O sea, vos estando tranquilo, de repente viene una ola, te lleva. Si no sabes nadar, socorro, ¿verdad?
Y está pasando eso, todo esto. Y el viento también. El viento últimamente se descontrola, hay pozo, viene de repente, el viento está en el video, se ve calmado y viene de repente un viento que le echa de arriba. Y bueno, el Señor salvó su vida, si no íbamos a estar en un velorio todos nosotros ahí con mi hermana y eso. Pero por la gracia del Señor, el Señor nos guardó de eso y seguimos. Problema aquí, problema allá. Esta noche me llamaron, suelo poner mi número de emergencia, ¿verdad? Pero en el último, así que tiene que buscar al último. Ayer, primera vez que me llamaron a la 1 de la mañana. No pude más dormir. Yo soy una persona que así me duermo. No pude más dormir hasta las 3 por ahí. Yo entiendo perfectamente que viene del enemigo también. Y eso le estaba contando ya en el desayuno ahí a los hermanos. Pero así, entonces les pedimos que sigan orando. Eso es bueno también porque el enemigo busca hacer algo, es porque no le gusta alguna cosa. Alguna cosa es lo que se está tocando no le está gustando. Entonces, volvamos al tema, ¿verdad? Estábamos viendo qué importante es para evangelizar, fundamental. Hoy estaba hablando David, nosotros ya estábamos hablando, leer, volver a la palabra de Dios, hermano. Necesitamos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice. Es el que nos guía. En 2 Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Esto es la palabra de Dios, más segura, en la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en los lugares oscuros hasta que el día amanezca, hasta que el día esclarezca, dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice. Porque sabiendo esto, que ninguna palabra de la profecía es inspiración humana, dice, sino que los santos hombres de Dios escribieron inspirados por Dios. Es inspiración de Dios. Y de repente uno busca cuando tiene algún problema, y acá vemos, puede ser que tengamos problemas físicos, enfermedades, algún problema. Y buscamos algún remedio eficaz, ¿verdad? Algún remedio que nos ayude y solucione ese problema. Y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No sé qué problema tenés, pero es eficaz para ese problema que estás teniendo. Estás pasando por diferentes situaciones, es eficaz para ese problema. Es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice. Penetra. Y ojalá eso, hermano, que a través del Espíritu Santo el Señor penetre su palabra en nosotros para que podamos desear obedecerle. De aquí salir, no venir acá. Nadie va a una facultad toda su vida sin que ponga hasta aquí, y de aquí voy a empezar a trabajar. Llega un 5 años, 6 años, y bueno, de aquí voy a empezar yo a trabajar, ¿verdad? Nosotros también, hoy esto es una capacitación nuevamente, pero tenemos que nosotros empezar a poner en práctica esto que vamos aprendiendo. Y yo quiero, jóvenes, que hagan un compromiso realmente todos delante del Señor de leer su palabra. Pídanle al Señor que le dé ese deseo, porque es el que da, el que pone el querer, el hacer por su buena voluntad. Y la Biblia tiene todo lo que cada uno de nosotros necesita para hacer luz en este mundo. Y si nosotros ponemos y vemos un poco más, que la palabra de Dios dice que nos conecta con la mente de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a leer, es como entrar en el corazón de Dios para ver lo que Él piensa, lo que quiere de nosotros. Porque la palabra de Dios dice, toda escritura es inspirada por Dios, dice. Inspiración divina es. Dios se inspiró y pidió a hombres, hizo que hombres escriban la palabra de Dios. Y la Biblia dice que busquemos la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios si realmente no leemos la palabra de Dios? No se puede, ¿verdad? ¿Y cómo podemos vencer las tentaciones? Si es que estamos cangú, ¿verdad? La palabra ya leímos que es la leche espiritual no adulterada.
el año pasado, en enero, después del campamento, fui y compré un campo y algunas vacas y empecé a aprender muchas cosas ahí porque no era un rubro mío. Y nacían algunas vacas, de repente moría su mamá o tenía problemas y uno tenía que darle la leche con la mano, con un biberón grande y así podía sobrevivir la vaca. Pero ellos necesitan cada rato para crecer, su mamá le da cada rato, pero nosotros le damos a la mañana, al mediodía o a la noche y apenas le da para sobrevivir. Cada vez que le da, nomás él toma la leche. Y esa clase de vaca es flaquita, es raquítico, y nomás lleva ahí. Cualquier cosita y tiene problemas y va a morir esa vaca. Mucho cuidado, muchos se nos murieron por eso. ¿Por qué? Porque necesitaba la leche. Una criatura que no toma leche es preocupante. ¿Qué? Va a morir un bebé que no está tomando su leche. Y una persona, nosotros, si nos estamos alimentando espiritualmente, peligro hay. Vamos a estar así, flaquitos. Y además no da gusto esa clase que solo toma lo que vos le das. Necesitas que él mismo haga su parte y tome también de su mamá. Entonces, qué importante. Si ponemos a leer un poco más la importancia de la palabra de Dios, jóvenes, ustedes están comenzando en su mayoría. Y en lo económico, en lo laboral, es fundamental. Dice que la palabra de Dios nos da sabiduría. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Dice. Vas a poder administrar tus primeras ganancias, porque es fundamental que sepas administrar eso. En la palabra encontramos todo eso. O sea, en Proverbios, ¿cuánta sabiduría tenemos ahí? Solo que no estamos aprovechando nosotros. Y es fundamental que sepas cómo ir administrando, para ir invirtiendo, no estar malgastando en cosas pasajeras, vanidades, que solo es un ratito, en champion, en ropa de marca. En algún momento te podés dar, como decía un cliente mío, está bien darte un poco también el lujo, me dice. Pero si te estás dando siempre todas las ganancias, vas ahí, ¿cómo vas a poder? En algún momento vas a tener un problema o salir de tu trabajo y quedaste sin empleo, socorro porque no tenés ni siquiera un ahorro. Todo eso vos podés evitar leyendo la palabra de Dios. Verifiquen cuál es la voluntad de Dios, dice. Lo que es bueno, aceptable y lo que es perfecto, dice. Y podemos ver también que leer, ¿qué hace? Hace que nosotros seamos más como Jesucristo. ¿Cómo era Jesucristo? En diferentes circunstancias, él citaba los versículos. Ya sea con los fariseos, ya sea cuando Satanás mismo le tentó, citaba los versículos, conocía. Y para conocer los versículos, uno tiene que estudiar, meditar, memorizar la palabra de Dios. Y si queremos seguir su ejemplo, realmente debemos hacer lo mismo. Y yo hasta aquí quiero hacer con usted la importancia de la palabra de Dios. Que cada uno veamos esa necesidad sin llenarnos de la palabra de Dios. No vamos a evangelizar, hermano. Y vamos a llevar una vida como la que dice en Apocalipsis, una vida, quitaré tu candelero. Si no te arrepientes, dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dice. ¿Y cómo es esa vida? Y que llega una iglesia, una persona que no sirve a nadie. Una luz apagada, no sirve para nadie, no alumbra a nadie. Y no va a llevar una vida fructífera. Y si estás llevando una vida así, arrepiéntete, dice. Estás a tiempo. Y vuelve y haz las primeras obras, dice. Entonces, cada uno tenemos que analizar. Y para tomar cualquier ministerio, lo primero es llenarnos de la palabra de Dios, conocer lo que dice la palabra de Dios. Porque, hermano, hay una necesidad urgente de que nosotros, cada uno de los jóvenes que hoy estamos aquí, nos involucremos en los ministerios. Porque podemos ver que en la palabra de Dios que nosotros somos siervos. Y sobre eso quiero continuar esta parte ahora, de que necesitamos ocuparnos en algo. Porque ustedes saben qué fue el pecado. ¿Saben el pecado que cometió Sodoma y Gomorra? ¿Quién sabe?
Es muy conocido, si no sabemos. Sabemos, de repente tenemos vergüenza nomás. ¿Quién sabe allá? La de Oleari, la prima de Raquel, creo que. Sí. Los pecados que cometieron Sodoma y Gomorra, es conocido. La inmoralidad. Bueno, la inmoralidad es lo que más se conoce. Otro, ¿cómo? La ociosidad, dice, ¿sabían eso? Otro, por la pereza, dice. Otro, hay algo más. Bueno, vamos a Ezequiel, vamos a leer. Ezequiel 16:49. El que encuentra primero ya puede leer, así ya avanzamos y terminamos en hora. Exacto. Entonces, soberbia, ociosidad y abundancia de pan. Les sobraba. Había de sobra, estaban tranquilos ellos. Y la ociosidad entre ellos. No estar haciendo nada. Eso es la ociosidad, ¿verdad? Si no estar haciendo nada. Si nosotros estamos en ese, después, ¿qué fue el siguiente pecado que cometió? La ociosidad le llevó a la inmoralidad sexual. Entonces, si nosotros estamos ociosos, dice lo han dicho, ¿verdad? Mente, ¿cómo era que dice? Mente vacía, taller del diablo, dice. No estar haciendo nada, no estar ocupando en nada, eso es peligroso, nos puede llevar a otra cosa. Tenemos que estar ocupados. Y hoy vemos que nuestra denominación necesita obreros. Y yo estoy convencido de eso también, hermano. Necesita predicadores, gente que esté dispuesto a abrir sus casas para que el evangelio sea proclamado en diferentes partes. Y vemos que hay en abundancia personas así, personas especiales como las que nos han testificado ya y han contado su testimonio. Y otros que van a venir, que vinieron adultos, que van a venir en adolescentes, otros que no pudieron venir, muchos hay. Y nosotros tenemos que ser una trinchera en nuestra casa, en nuestro hogar, para proclamar el evangelio. Y vamos a leer un poco de Efesios 4. El 7 y el 8, ¿quién me lee? Exacto. Dio dones a los hombres. El Señor nos dio dones. ¿Para qué nos dio dones? Para que usemos. Y ahí dice ¿quién lee el 12 y el 13? Del mismo capítulo, Efesios 4. Exacto. La versión NTV, le voy a leer un poco el versículo 7, dice en parte, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don en especial. Y el 8, la última parte, dice, y dio dones a su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Siempre cantamos, somos el pueblo de Dios. Y nos dio dones. Cada uno de nosotros tiene un don en especial. En 1 Corintios, que nos vamos a leer, voy a citar, dice, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Necesitamos nosotros usar los dones que se nos ha dado, porque también nosotros un día rendiremos cuenta de eso. Eso sabemos nosotros. Pero necesitamos ocuparnos en algo. Necesitamos en esta semana comprometernos y
ir con la mente ya decidida en qué me voy a ir a ocupar desde la semana entrante, ya poniéndole día y hora. Porque si yo ya cuando vaya de acá, ¿verdad? Y no le pongo día, no le pongo hora, no tengo una fecha de inicio. Necesito ponerle fecha de inicio y hora y lo que voy a hacer, en lo que me voy a ocupar para el Señor. Algo. En la parábola cuando viene su Señor a los trabajadores a quienes le dieron los talentos, le pidió a uno por lo menos los intereses, dice. Algo pequeñito por lo menos. Uno cuando no tiene en qué invertir, la última opción que puede hacer es meter en el banco, por lo menos vivir de los intereses, ¿verdad? Que le produzca una pequeña interés del 8, 12%, si te paga ya es mucho. Algo pequeñito por lo menos de ganancia te va a pedir. En algo por lo menos empezar a ocuparte y después el Señor va a ir perfeccionando eso. ¿Y por qué? Porque ya estábamos diciendo que realmente la fe produce obediencia. Y en Santiago dice un versículo que conocemos, dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta. Aquella persona que dice, sí, yo creo en Jesucristo, Jesús es mi Salvador, mi Señor, el que gobierna mi vida, pero no produce ni una obra, no produce ni un fruto. Como decía la hermana, por su fruto lo conoceréis. Pero no se quebranta en nada, no mueve ni un dedo, no se ocupa en nada. Cada vez que vos le querés ocupar, le pedís algo, no está dispuesto siempre. Eso tiene que haber un cuidado, hay que analizarnos cada uno. Nosotros, como dice Pablo en Hechos, dice, de aquí en adelante, dice, si alguien sufre la muerte eterna, ya no es nuestra culpa. Porque nosotros nos hemos rehusado de contarle todo lo que es necesario que hagan. Pero de ahora en más, ya es responsabilidad de ustedes. Si alguien sufre la muerte eterna, ya no es nuestra culpa, no es culpa del predicador. Entonces es necesario ocuparnos en algo. Y yo traje para ayudarle, porque yo también en algún momento me pasó, quiero trabajar, siempre estuvo en mi deseo, pero no sabía de dónde empezar, ¿verdad? Entonces, para que ustedes no pasen por esa situación, yo traje algunos puntos, tal vez no anoté todo, pero lo que pude recordarme más o menos, fui anotando y le voy a leer. Voy a pedir a alguien, Denny, ¿me puede ayudar a repartir? Y Brian en la otra fila, así rápido, porque ya pasó nuestra hora. Le voy a leer. Quiero que completen cada uno. Yo quiero hablarle a los cristianos. Y quiero creer que todos somos aquí hijos de Dios. Y que ustedes saben cómo es una declaración jurada, ¿verdad? Delante de Dios ustedes hagan. No es para mí esto. Pero es para que le ayude una guía nomás. ¿En quién me puedo ocupar? Porque hay tantas tareas en lo que podemos servir. Y dice yo puse el nombre, ciudad donde vivo, local de reunión, horario que dispongo para trabajar en la obra, número de teléfono, nombre del anciano encargado de la iglesia a la que asisto, número de celular del anciano encargado para que podamos contactarnos. Y aquí puse algunas preguntas nomás. Dice, ¿en qué área siente que Dios te está llamando a servir en la iglesia? Si estás sintiendo que Dios te está llamando, ¿en qué áreas pensar? En la predicación de la palabra, enseñanza a grupos pequeños, y da algunas opciones. Después dice, ¿qué dones o habilidades crees que puedes aportar al ministerio? El 3 dice, ¿qué actividad te gustaría realizar para apoyar la obra de Dios? ¿Cómo puedes contribuir al crecimiento espiritual de la iglesia? ¿Qué necesidades has visto en la iglesia que podrías ayudar a suplir? ¿Te gustaría servir en la predicación o en la enseñanza de la palabra? ¿Podrías comprometerte a orar regularmente por la iglesia y sus ministerios? ¿Te interesa ayudar en la evangelización, invitando a amigos, vecinos y familiares? Qué importante este punto 8. Por lo menos si en esto te comprometes,
vas a ayudar mucho a tu iglesia, donde estás asistiendo, para que pueda crecer. Porque vimos cómo Jonathan invitaron ellos a su compañera, y tal vez, no sé si hasta le predicaron, pero se fue, escuchó el evangelio y produjo el quebrantamiento. Otro le predicó, pero ellos también llevaron parte porque ellos le invitaron. Y ¿estarías dispuesto a abrir tu casa para reuniones de oración o estudio bíblico? Yo quiero que ustedes hagan eso en oración, privado y delante del Señor, porque la idea es que realmente podamos, se pueda abrir otras casas más para evangelizar. Yo quiero ver si de repente nos puedo apoyar en un lugar y donde pueda ir y comenzar con ellos las reuniones caseras, como se hace en casa y en otras localidades, y hay resultados. Pero que no sea de repente completa nomás y sí, y después no está dispuesto había sido. Delante del Señor eso. Puedes contribuir económicamente con recursos para la actividad de la iglesia. Saben que es fundamental. Y si nos da el tiempo en esta semana, vamos a hablar de lo económico, porque hay mucha necesidad económica cuando se va a trabajar en la obra. Necesidad económica, esfuerzo físico y tiempo. Renuncia a muchas cosas, porque para mí, por lo menos, los jueves, alguien me dice, ¿sabes, René? Te invito a una cena el jueves. Ya sé, ya el jueves, cuando me cita jueves, ya no puedo. No, viernes, no puedo más. Vamos a hacer cena de despedida, jueves, ya no puedo más. Entonces, algunos de mi entorno ya saben que jueves, viernes no puedo. Entonces, es renuncia. Y de repente hay Biblias, hay gente que te dice, no tengo Biblia, pero cuando tenga voy a comprar, dice. Es nuestra obligación, si podemos, darle una Biblia de apoyo, ¿verdad? Y hay veces no tiene forma de venir, hay que cargar combustible, ir a buscarle. Hay veces hay que arreglar el vehículo para eso. Hay veces no tenés vehículo, le mandás un bol para que venga, de repente para que vaya a la iglesia. En los primeros tiempos hay que, así como se le tiene al bebé, así se le tiene que tener. Entonces hay muchas necesidades económicas. Podés contribuir. Eso vemos que el Señor Jesucristo salía a predicar, pero dice que las mujeres, había unas cuantas mujeres que le servían con sus bienes, que básicamente ayudaba a la obra, a la predicación con sus bienes. Ellos aportaban. Entonces, eso también puede ser. Y está después diferente. ¿Estás dispuesto a participar en actividades de limpieza, mantenimiento? Quiero que lean detenidamente. Si no estás de acuerdo, no completes nomás. No completes, porque después me va a hacer perder tiempo leyendo y había sido, no era serio, ¿verdad? Y podés poner si quieres tu nombre, si es seriamente, y vamos a ver. Y mi idea es pasarle esto a los ancianos o al encargado de tu iglesia, si estás dispuesto, para que ellos mismos también sepan que en qué horario pueden contar contigo y qué te gustaría hacer. Así ellos pueden ocuparte. Eso es. Pero si estás de acuerdo, no estás siendo obligado, es opcional y ustedes me pueden entregar eso. Vamos, ya a pedir, mañana saben qué hora me toca. En la segunda reunión pueden venir a ponerme acá y ahí podemos leer. O bien me pueden llevar ahí en donde estoy, me entregan para poder leer un poco. Bien, entonces ya llegó la hora, pero vamos a leer uno último, porque el trabajo en equipo, esto es el trabajo en equipo. En Ñemby, usted ya le comenté que hay convertido, va viendo 10, 12, 15 personas. Y el que más resulta es las reuniones caseras. De ahí que yo me caso con las reuniones caseras. No le digo que con eso dejen de hacer lo otro, ¿verdad? Pero las reuniones caseras tienen mayor resultado a corto plazo. Entonces de ahí yo me dediqué netamente a eso. Y es fundamental esto, porque más o menos ahí en las reuniones caseras está trabajando 10, 12 personas, puede ser David, ¿verdad? Tampoco todavía logramos que la iglesia 125 miembros trabaje. Imagínense si eso se logra y se quintuplica esto, sería una locura. Hasta ya sería un descontrol.
Entonces, pero acá nosotros podemos ayudar. Casi 1, 2 verdaderamente toma un compromiso con el Señor y empieza a trabajar, va a haber resultados. General Artigas me estaba contando Betsabe, ellos después del campamento comenzaron también la predicación en las reuniones caseras. No sé si puedes contar un poco la experiencia, Betsabe. Ahí nomás de tu asiento. Exacto. Villarrica también, desde el año pasado en realidad hizo, no sé si está Filemón. Entonces va viendo resultados en San Patricio, en todo lo que están haciendo en Isla Vega. Y claro que en tu congregación también va a haber, vamos a abrir las reuniones caseras allí. Y que esto sea generalizado, hermano, porque se necesita. Entonces, y en San Marcos, vamos a leer para terminar, San Marcos 16. Y el versículo 20, ¿quién nos lee? Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que las seguían. Exacto, dice. Y nos dice ahí, y René, y David, y Denis. O sea, no dice uno, dice y ellos. Ojalá y realmente que se refiera directamente a este grupo de aquí en adelante. Y ellos, ese grupo de campamentistas salieron de ese lugar y predicaron la palabra de Dios. En todas partes. Y ya vamos a ver que el Señor nos estaba ayudando y estaba confirmando con la señal, con la conversión. La señal más clara del poder de Dios es la conversión de una persona. De ver el antes. Me tocó tanto predicar a una persona que ponía la cara de riéndose burlonamente, y yo predicando acá y viendo su cara ahí, porque desde acá se ve todo. Y decía yo, qué pico, este se va a convertir, hermano. Hoy es uno de los mayores servidores y que aporta con nosotros en cualquier necesidad. Y qué importante, hermano, no depende de nosotros, es obra de Dios esto. Nosotros, nuestra parte es ahí hacer lo que nos toca, el resto es de Dios, hermano. Entonces, es importante, y ellos, no dice y él. Y en Corintios vemos lo que dice también Pablo, yo planté y Apolo regó. Es un trabajo, pero Dios es el que da el crecimiento, un trabajo en equipo es. Y necesitamos agrandar este equipo para ver resultados mayores. Entonces, que el Señor bendiga su palabra.